¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana en la República Argentina. Esto es Orden del Día. Estamos comenzando una semana muy importante en términos parlamentarios, tanto por lo que va a acontecer acá en Diputados, con reuniones en comisión, cumpliendo con el emplazamiento de la semana pasada, y lo que puede pasar en el Senado, donde está la perspectiva de una sesión clave, importante, para discutir pliegos de los jueces nominados. Uno ya juró en la Corte, estamos hablando de García Mansilla y de Ariel Lijo. Está también en el medio todo lo que tiene que ver con la reunión de la bicameral de acuerdo con el Fondo Monetario para discutir las características de este acuerdo, del cual todavía se desconocen un montón de detalles. Primero los saludos para mis compañeras. Caro Ramos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen inicio de semana, una semana muy intensa. Vamos a estar desarrollando qué puede pasar mañana martes, el miércoles y también el jueves, tanto en diputados como en el Senado, con tema FMI, Libra y jueces de la Corte. Vengo enseguida con los títulos. Antes la saludamos a ella, María Caferata. Buen día. Sí, recién estábamos conversando un poco fuera del aire, recién nos enteramos de este anticipo financiero que hubo en la provincia de Chaco por 120.000 millones de pesos y hay que ver en el marco de negociaciones muy delicadas, fundamentalmente la que va a ser el día de jueves en el Senado para ver si aprueban o rechazan los pliegos de García Mansilla y Ariel Lijo. Bueno, cómo termina definiendo la actitud de algunos senadores de la provincia que ya vienen trabajando de manera alineada con el gobierno nacional y que hace muy pocas semanas también han terminado derivando en un acuerdo electoral. Muy bien, los títulos en orden del día, por favor, empezamos. Moratoria previsional. El 23 de marzo vence el plazo para acceder al plan de pagos para poder jubilarse. Amplía Ramos en un ratito. DNU de acuerdo con el Fondo Monetario. Se reúne la bicameral de trámite legislativo en el Senado. Impulsado por el Ejecutivo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, va a presentar un proyecto sobre ley antibarras. Bueno, y esto último tiene que ver con lo que va a pasar en las puertas externas o en las afueras del Congreso el próximo miércoles, porque obviamente vamos a estar con el resumen de toda la actividad que va a acontecer acá en Diputados y Senadores, que es mucha, pero además recordamos que está vigente la convocatoria a una nueva marcha. Así que bueno, y lo que estuve viendo esta semana, este fin de semana, fue que en el gobierno evalúan la posibilidad de otra estrategia para tratar de evitar desórdenes. Así que bueno, hay que estar atentos a este proyecto de Bullrich, a lo que va a pasar afuera, junto con todo lo que va a acontecer con las comisiones funcionando tras el emplazamiento y lo que va a pasar en el Senado. ¿Por dónde empezamos? Sí, Pato, Ramos? bueno, hay mucho para contar. Hablamos del miércoles. Bueno, el miércoles vas a tener la marcha, la bicameral que va a tratar... Sí. No, perdón. El miércoles vas a tener los dos plenarios que fueron emplazados. Me confundo los días porque son muchos temas. El miércoles hay emplazamientos aprobados para tratar en comisiones, en dos plenarios diferentes, el caso Libra. Ahí te voy a abrir unos signos de interrogación, Pato, porque esos dos plenarios todavía no fueron convocados oficialmente, si bien hay una aprobación por parte del Pleno. Lo que me dicen es que el oficialismo no descarta sesionar el mismo miércoles con el DNU para refrendar el acuerdo con el fondo que se va a tratar, exacto, el día martes, mañana, en la bicameral del DNU. ¿Cuál sería el objetivo? Y esto está en plena negociación, Pato. Dictaminar el día de mañana. Vamos a ver con María el detalle de quiénes acompañarían, porque hay un nombre clave que seguramente María lo va a explicar, pero el dictamen estaría garantizado y el miércoles están buscando sesionar con el FMI. Esto trae pelea, obviamente, porque, claro, están los dos emplazamientos
Claro. aprobados por la Cámara de Diputados, es uno a las 16 y uno a las 13, entonces una sesión en el medio con el tema del fondo, bueno, obviamente genera discordia porque hay una decisión que fue aprobada por el cuerpo. Claro. Así que vamos a ver, Pato, cómo se resuelve esa situación. María, y te pregunto, esta estrategia que está planteando Caro, me parece que tiene que ver con que el gobierno sabe que son 257 diputados, grosso modo, salvo los 98 de Unión por la Patria, salvo la izquierda, los otros 140, 150 largos, habría acuerdo para apoyar acuerdo con el Fondo Monetario. Vos sos más optimista que el oficialismo por estas horas, A ver, que está ¿quién en podría estar entre 130 y los pico. rebeldes? 130 y pico, ahí A está. ver, Dale. me parece que dividámoslo en dos. Hasta la semana pasada teníamos una acción que era muy complicada en la bicameral de trámite legislativo, pero muy sencilla en la Cámara de Claro. Diputados. Recordemos en el marco de lo que había sucedido en la última sesión, que termina cayéndose, Martín Menem la levanta luego de la discusión y el altercado físico que hay entre Lisandro Almirón y Oscar Sago, se suspende la reunión que iba a haber días después, precisamente porque ambos dirigentes son integrantes de la bicameral. Y se hablaba respecto a la posibilidad, porque hubo conversaciones entre Oscar Sago y dirigentes de Unión por la Patria para hacerse del control de esa bicameral. Sí. Se dejó correr cierto tiempo. Ahora el objetivo es, Sago ya lo salió a decir en declaraciones públicas, que él va a acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario, lo Sí. cual allana un poco el camino en la bicameral. Si el camino en la bicameral También está allanado, también respaldó gran parte del accionar de las fuerzas de seguridad. También respaldó. Hubo sí. ahí un cambio de postura después de tener declaraciones muy duras, fundamentalmente con el entorno de Javier Y con el Milei y presidente de la Martín Cámara, Menem sí, también, que, sí. bueno, recordemos, Oscar Sago es el expresidente del Bloque de la Libertad Avanza, que termina siendo desplazado en parte por una decisión de la propia Karina Milei en el marco de la designación de las autoridades de la Comisión de Juicio Político. Forma parte de ese sector de los más dolidos con esa ala del gobierno nacional y que vamos a hacer, pequeño paréntesis, el miércoles cierran las alianzas en la ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza va a tener su tesis electoral jugando sola y no va a participar Sago. Sago es porteño y fue uno de los sellos con el MID que armó la Libertad Avanza hace 2 años. Hoy por hoy la Libertad Avanza va a jugar sola, sin Sago. Entonces había también Tampoco un tironeo termina electoral. el mandato de Sago, ¿no? Tampoco termina el No, mandato pero de aparte Sago. son elecciones porteñas, Sí, pero sí, digo sí. también, se está dando, siempre que hablamos de estas cosas, hay un tironeo electoral de fondo, ¿no es Y la cierto? deuda que tenía la Libertad Avanza con distintos sellos, como el de Sago y tantos en las provincias, ahora deja de existir esa deuda. Te manejás como te parece a vos, no necesitas de Sago para armar en la capital. Y precisamente ese fue el trabajo que hicieron Karina Milei junto a Lule y Martín Menem, armando el sello de la Libertad Avanza en todo el territorio nacional, que tenía que ver con, presentamos a los nuestros. Solucionando problemas que eran complejos en varias provincias. Exacto. Sí. Nos fuimos un poco, pero Dale. para mencionar esto, Oscar Sago ahora es determinante, está diciendo que va a acompañar y una vez que esté allanado el camino en la bicameral, hay que ver qué pasa el día de mañana, de vuelta, después lo repasamos, pero están habiendo conversaciones entre algunos sectores. Una vez que está allanado, estaría habilitado la fecha para el tratamiento en el recinto. El recinto, en principio, parece mucho más sencillo que la bicameral. Hay que ver porque tenés 2 sectores que plantean objeciones, más allá de Unión por la Patria que va a votar en contra, ¿no? Hay que ver qué hacen algunos gobernadores, hay que ver qué hace Santiago del Estero y hay que ver qué hace Catamarca, pero el grueso del peronismo va a votar en contra. Podría ser menos, el núcleo duro del peronismo podría ser menos. Exacto. Hay que ver qué hace Democracia para Siempre y hay que ver qué hace Encuentro Federal, 2 sectores ex oposición dialoguista que hoy están teniendo una postura mucho más dura contra el gobierno y que es un número que el gobierno necesita para tener cierta comodidad para acompañarlo. Sí, quería agregar, María, este fin de semana se conoció el apoyo de la coalición cívica. También, a través de Carrió. A través de Carrió y de Maxi Ferraro, exacto, pronunciándose a favor, objetando un poco la metodología del DNU, pero en definitiva van a acompañar. Ahora, 10 segundos. ¿Podría haber sesión el miércoles para tratar esto? Yo esperaría ver qué pasa mañana, pero si el objetivo aparte es copar la agenda y que no quede el dictamen del CryptoGate y la posibilidad de crear una comisión investigadora, viene siendo la estrategia del gobierno nacional hasta ahora. Ahora, el acuerdo con el fondo, es curioso eso, lo que dice Lisa Carrió está haciendo un poco el argumento que tienen todos estos sectores de la oposición aliada al gobierno. Hasta acá llegó mi la mi crítica a las formas, pero de fondo está el acompañamiento, el acuerdo con el fondo, porque la premisa el país lo necesita, hay que cerrar un acuerdo y
después, ¿se lo votamos al kirchnerismo? ¿Cómo no se lo vamos Claro. a votar a Javier Ahora Milei? digo, y vamos con Caro Ramos. Como fotografía política, hasta como película, si el gobierno y particularmente en diputados logran revertir esto, de estar emplazados para esta semana por un tema tan sensible por la moneda libra y transformar eso en sanción del acuerdo con el fondo, es la verdad una resurrección impensada, me parece. Pero sí, bueno. sí, hay una puja de agendas muy clara en ese aspecto. Sí, a mí lo que me dicen es que no lo descartan al menos. bien. Intentar sesionar el miércoles. Vamos a ver qué pasa mañana. Van a ir funcionarios del Ejecutivo a exponer a la bicameral. Vamos a ver qué preguntas les hacen, si las pueden responder o no. Pero en principio el número de la bicameral estaría. Y aunque no estuviera el número de la bicameral, no importa, porque en definitiva lo que se define es en el recinto. Digo, no importa si hay o no dictamen en definitiva, porque Claro. la decisión la tiene alguna de las dos cámaras. En este caso el oficialismo va por diputados porque tiene los números más fáciles para poder dejar firme este DNU. Bueno, a ver, exactamente 11 de la mañana con 12 minutos, Carolina Ramos, y el tema previsional, quedan muy pocos días, el viernes, El ¿cuándo? domingo. 23 de marzo. El Dale. domingo 23 de marzo vence, lo decíamos en los títulos, la moratoria previsional. Y esto, Pato, es el tema que se viene acá, porque el Congreso claramente tiene la decisión sobre qué puede pasar con este tema. Porque claro, ahora lo vamos a explicar, pero miles de personas van a quedar sin posibilidad de acceder a una jubilación mínima con el vencimiento de esta moratoria previsional. Vamos a repasar un poco. Esta moratoria está vigente desde hace 2 años. Siempre Milei rechazó las moratorias y obviamente una vez que llega al gobierno sigue en la misma línea, con lo cual no va a prorrogar la moratoria vigente, claramente por una cuestión del orden fiscal, ¿no? Él sostiene que las moratorias rompen el equilibrio fiscal, que es una de las banderas del gobierno, entonces no hay chance de que el gobierno extienda esta moratoria, que fue sancionada además a instancias del kirchnerismo, ¿no? En su El tema momento. previsional es 60% del presupuesto, es una cosa tremenda. El gasto peso que social, tiene. exactamente, Claro, y bueno, te genera un poco un desequilibrio en las cuentas públicas porque, claro, se jubilan personas que no tienen la cantidad de aportes necesarios, los 30 años de aportes que se necesitan. Vamos, por favor, a la próxima placa, porque sin la moratoria, es decir, las personas que tengan la edad, pero no tengan los 30 años de aportes, no van a poder jubilarse. Entonces, la situación que se genera es que 3 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse. Esta es la consecuencia directa del vencimiento de la moratoria. solo podrán jubilarse, sí, claro. Claro, solo 3 de cada podrán 10 y 1 de jubilarse cada. 3 de cada 10 y 1 de cada... Perdóname, ¿leíste, viste alguna? ¿Por qué esta especificación? ¿Por qué 3 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 debe tener que ver con el servicio doméstico? ¿Con qué? Porque Claro, la verdad, históricamente sí, ¿no? la Está mujer bien, claro. relegada a Está un bien. rol doméstico no llegan a cumplir casi No, porque nunca hace los 30 30 años años de que en la aportes. Argentina, digo, cuando ingresa una persona a trabajar, sea hombre o mujer, tiene la misma relación de dependencia. Digo, Sí. en el trabajo formal. Me parece que debe tener que ver esto con el trabajo en casas de familia, me parece. Sí, de una Ahí debe situación estar en negro. histórica que se va acarreando Sí, a través claro. de los años, ¿no? No, y recordemos que cuando Cristina Fernández de Kirchner impulsa una de las primeras moratorias de este siglo, se lo llamó comúnmente como la jubilación de las amas de casa, Claro, ¿no? Que tenía también. que ver con el trabajo no registrado que muchas veces hace en el ámbito doméstico. Pero también hay que sumarle un aspecto que esto se vio muy claramente cuando se planteaba la aprobación del plan de pago de deuda previsional. Lo que se mostraba es que muchas de las mujeres trabajan en mayores condiciones de informalidad que los varones. Sí. Hay una diferenciación respecto al trabajo registrado de las mujeres y los varones. Se mostraron muchos números de que las mujeres tienen un mayor porcentaje de trabajo no registrado, y sabemos que el trabajo no registrado es sinónimo de que no haya años de aporte, no hay años de aporte, pues no te puedes Y jubilar. en los sectores medios y en los sectores altos incluso, le cuesta más a la mujer, porque puede ser que la mujer deje de trabajar cuando quede embarazada y vuelva, pero vuelve después de 4 o 5 años, y ahí son años que perdés, efectivamente. Claro. Sí. Te faltan esos años. Que le sumás también Claro. salarios más bajos, Totalmente, la brecha sí. salarial que hay, y también la dificultad para acceder a cargos mucho más elevados. Bueno, Sí, dos cuestiones. Dale. Nosotros hablamos de moratoria porque es el término coloquial, en realidad justamente se llama plan de pagos porque ¿cómo funciona? Vos podés acceder a tu jubilación cuando cumplís la Cobrando edad menos. y cobrando menos porque se te descuenta un determinado porcentaje de la jubilación
por una determinada cantidad de años hasta que vos completes los años de aporte que te faltan. Es decir, podés jubilarte aunque tengas 1 o 2 años de aporte pagando esa cuota todos los meses. Esta situación, y hablando de las mujeres, perjudica fundamentalmente a las mujeres de entre 60 y 64 años. ¿Por qué, Pato? Porque las personas que están en esta situación pueden acceder recién a partir de los 65 a la famosa PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, y vamos a ver en la próxima placa. Hoy la PUAM, el último valor actualizado es de 218.469 pesos, el 80% del haber mínimo. Entonces, ahí no claro, cobran bono tampoco. No. Claro. Entonces, claro, si vos sos mujer, tenés 61 años, por ejemplo, no llegas a cumplir los 30 años de aportes, no está la moratoria, tenés que esperar hasta los 65 para poder acceder a la PUAM, que ni siquiera es la jubilación plena, ¿se entiende? Entonces, esta es la situación actual. Y que además no son los recursos del ANSES. Exacto. No son los recursos del ANSES, que es lo que privilegian los que quieren sanear la ANSES, te dicen, parte del problema es este. No estoy en contra de darle algún apoyo económico. Esto es José Luis Esbert. Yo no estoy en contra de dar alguna ayuda económica a aquella persona que trabajó 25 años, pero no a través del ANSES, sino a través de la PUAN, que los recursos son del Tesoro y no de ANSES. Pero bueno, no sé. Exacto, exacto. En un contexto, Caro, político de fuertes críticas y movilizaciones toda la semana de parte de los jubilados, se está esperando que haya una nueva movilización el día miércoles, precisamente por los bajos haberes de los jubilados, la PUAM sería muchísimo más baja que ese porcentaje. Y el congelamiento del bono, justamente. Y que la discusión que siempre hubo respecto a que no se absorbió ese bono para subir después el piso. Que no forma parte de la misma, exactamente. No remunerativo. Hacemos brevemente un poco de historia y vamos a la próxima placa. ¿Se acuerdan la ley bases original? Que en su momento la llamábamos ley ómnibus, ¿no? Porque por el tamaño. Sí, éramos muy chicos. Bueno, en esa famosa ley bases, en la original, el gobierno había intentado ya eliminar la moratoria y establecer, y ahora vamos a explayarnos en esto, este sistema de prestación proporcional. En ese momento, Pato, no habían tenido los votos necesarios, con lo cual tuvieron que retirar directamente el capítulo previsional de la ley bases. En el Senado fue que se quitó definitivamente y la moratoria por eso es que siguió vigente. Después de eso, Pato, tuviste la salida más recientemente de Mariano de los Heros, el titular del ANSES, que él había dado una entrevista periodística donde habló de una reforma previsional que incluía como 2 patas. Una era esta prestación proporcional que ahora vamos a explicar y la otra era la suba de la edad jubilatoria. Recordás que eso generó mucho revuelo y a las pocas horas de los Heros fue eyectado del gobierno. Ahí Milei respondió que ningún funcionario podía expresar lo que en realidad él tenía pensado hacer, que tenía que ver también con una reforma laboral. Perdóname, una sola cosa, digo, hay como una contradicción, yo creo que el gobierno va explorando en esto, ¿no? Pero vos fíjate que en los cargos públicos hay como una política decisiva y contundente del gobierno para acelerar salida de trabajo. La guillotina, públicos. ¿no? Exactamente, pero aparte te dicen, jubilate antes, hay planes de retiro. Digo, hay como una contradicción entre eso y lo que sería aumentar la edad jubilatoria. Sí. Porque hoy el empleado público o empleada se va a 60 y 65 años. Si llega a ir 3 años más, lo que vos querés eliminar se te va a engrosar. Exacto. Si modificas eso. Exacto. Sí. Bien, a raíz de toda esta situación, Pato, en diputados ya hay conversaciones para ver qué hacer a partir del domingo que vence la moratoria. Esto se va a tener que discutir en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que encabeza la diputada Gabriela Brouwer de Koning, y un poco la idea que ya está circulando a raíz de distintos proyectos o anteproyectos es esto que vulgarmente llamamos la PUAM Plus. ¿Qué sería la PUAM Plus? La PUAM más un adicional por años de aportes, es decir, que la base sería la PUAM del haber y que de acuerdo a los años de aportes que vos tengas se adicione un monto cada mes, ¿no? Esa es la idea un poco de la prestación proporcional que el gobierno ya venía explorando, al menos es lo que dijo de los Heros, y que también se había explorado un poco en la ley bases, pero no llegó a materializarse. Impulsado en su momento por un sector del radicalismo, particularmente Alejandro Cacase, que fue uno de los principales negociadores, no era diputado, es exdiputado de la Unión Cívica Radical, pero que estuvo muy en la letra chica de las negociaciones por la ley bases y que hoy ocupa un cargo en la cartera de Sturzenegger, ¿no? Exactamente. Vamos a ver entonces la próxima placa.
En la UCR justamente la idea, por eso lo puse en elaboración, es presentar un proyecto, lo están reformulando en estos días, con esta idea de la PUAM Plus. Y ya hay otro presentado la semana pasada por Alejandra Torres, que es una especialista también en temas previsionales, Gran especialista, integra el bloque de Encuentro Federal y está buscando un poco también meterse en esta discusión para, en definitiva, subsanar esta situación y pensándolo también con miras a una reforma previsional más integral que nunca se termina de dar ese debate, ¿no?, sobre una reforma de fondo. Vamos a ver qué dicen dos diputadas justamente en este sentido. Una es Gabriela Brouwer de Koning, que como decía antes es la presidenta de la Comisión de Previsión, es de la UCR que lidera Rodrigo de Loredo y dice: es necesario un esquema jubilatorio más equitativo y proporcionado en el cobro de haberes y más sostenible fiscalmente. Esto es un poco la visión en la oposición más dialoguista, es no vamos a ir a una ley que nos genere un nuevo veto por parte del Poder Ejecutivo por el tema del costo fiscal. Entonces busquemos algo que sea una salida que no afecte el equilibrio fiscal y que a su vez dé una respuesta a este problema. Para eso, para que no te rechace tu propuesta el Ejecutivo, ¿de dónde saldrían los fondos para el PUAM Plus? Bueno, eso va a ser parte de la discusión, Pato. Va a ser parte de la discusión. Que recordemos, hubo un intento el año pasado de incrementar los haberes jubilatorios en el marco de este reclamo social de que son lo que más perdió en los últimos par de años, los ingresos de los jubilados, y fue uno de los primeros vetos del presidente que terminó consiguiendo los 2/3 para poder blindarlo, perdón, consiguió el tercio para poder blindarlo en el recinto, como parte de ese principio de acuerdo y blindaje que consiguió con otros sectores de la oposición. Fue muy exitoso el gobierno nacional en ese momento para dos temas tan delicados como el caso de las jubilaciones y en el caso del aumento de las universidades, hacerse con ese tercio que lo sostuvo hasta el día de hoy y que incluso se fue ampliando, que le permitió un control muy importante de diputados. Eso, si no me equivoco, ¿no? Encuentro Federal con Massot, con Pichetto, porque lo que se discutía, si yo no me acuerdo mal, tenía que ver con a partir de cuándo era el ajuste, si era a partir de diciembre del 2023, ¿te acordás? Que fue un mes con muchísima inflación, o a partir de enero. Fue a partir de enero. Entonces decían, teneme en cuenta diciembre, porque no se había tenido en cuenta ese porcentaje en la actualización por IPC cuando el propio gobierno nacional actualiza la fórmula, ¿se acuerda del año pasado? Vamos a ir con más textuales, en este caso de Alejandra Torres, que es autora de este proyecto que mencionaba antes. El proyecto Torres es más complejo también, tiene una fórmula que mejora la PUA, no vamos a meternos en ese detalle, pero también tiene otras cositas interesantes. Lo que dice Torres es básicamente ni una cosa ni la otra. Dice, no, proponemos no caer en el oportunismo de seguir renovando la moratoria ni en la resignación a dejar todo como está, ¿no? Lo que plantea ella es esta salida intermedia hasta que se pueda discutir una reforma de fondo. Y vamos a la última placa porque también hay proyectos de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda para prorrogar la moratoria en los mismos términos por 2 años. Esto es muy difícil que suceda, Pato, porque no tiene aval en los bloques más dialoguistas y aún si prosperara en el Congreso está destinado a un nuevo veto de Milei. Así que no creo que sea una opción prorrogar la moratoria. Sí están explorando estas alternativas que mencionaba, al menos en los proyectos de Alejandra Torres y el que va a presentar el radicalismo. Muy bien, un tema muy sensible. Y ahora cuando volvamos, estamos con Caferata, con quienes van a venir en nombre del Ejecutivo a explicar este acuerdo con el Fondo. Si yo no recuerdo mal, Caferata, me parece que nunca vino tanta gente de peso de economía a explicar nada, ¿no? Me de la actual gestión estás diciendo. Sí, tiene que ver también con... Yo la verdad que no lo recuerdo. Los tres son importantes. No, cuando se dio el debate, los 2 debates de las ley bases también tuvimos la presencia de muchísimos funcionarios nacionales. Y en el presupuesto vinieron muchos ministros, En el presupuesto vinieron muchos ministros, aunque después no salió, ¿no? Pero digo, ¿vinieron ministros? Sí. Caputo no, por eso. No, otros, eso te iba a decir. Acá vos tenés 3 funcionarios nacionales de peso para suplir un poco la ausencia de quien tendría que venir a dar explicaciones, según están reclamando la oposición, y te lo voy a decir, a unos sectores del propio oficialismo, que es Luis Caputo, para explicar, porque es quien están encabezando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero los 3 son de peso, ¿no? Tanto Vladimir Bernin como Daza, como Leonardo Matcur, que es el único
que ha atravesado, bueno, Otra han vuelto gestión. otros, pero Claro. varias generaciones MADCUR. Sí. Sí, hay que ver cómo es ese reencuentro entre MADCUR y los legisladores de Unión por la Patria. Recordemos que MADCUR fue un funcionario de Sergio Massa. Son todos grondonistas, Caferata. ¿Qué decía Grondona? Todo pasa. Bueno, vamos con la pausa, 11 de la mañana, con 26 minutos, cuando volvemos los detalles de lo que va a ser, si es corroborado por el Congreso, suponemos que sí, el acuerdo con el Fondo Monetario. Vale. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Bueno, aquí estamos, 11 de la mañana con 32 minutos. Anoche tarde mandaba las placas, Caferata, y yo me puse a contar los votos a favor, los votos en contra. ¿Cómo está el oficialismo en la bicameral? ¿Le falta un voto? ¿Los tiene? A ver, Caferata. ¿A vos te gusta arrancar por el final siempre, Pato? Arranquemos por el principio. Por el principio, dale. Y si querés, y llegamos al final sobre cómo están los votos Y del no se acaba el oficialismo. misterio muy rápido. Y nada, si yo te arranco a contar la historia con la conclusión, no tiene gracia. Dale. Vamos Yo primero. los conté en mi casa, por eso, dale. Ah, ok. Vos Dale. escribimos un número ahí. Vos escribimos un número ahí y Dale, vamos a ver dale, si dale, coincidís con los votos que yo tengo. A ver, sí. A ver, vamos un poquito, vamos por partes, porque antes de la Dime. pelea con las autoridades vamos a hacer avisos parroquiales en el sentido de que mañana va a haber presencia de funcionarios nacionales. Venía siendo un reclamo de la oposición y fundamentalmente de los aliados que le van a votar a favor el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vengan, El planteo expliquen. era... A ver, no voy a firmarte un cheque en blanco. ¿Cuál? Porque recordemos, el decreto, el DNU que manda el gobierno nacional no tiene precisiones ni el monto de la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, ni las condiciones, ni cómo van a ser los plazos para el pago. Se habla de 10 años, pero no se sabe la letra chica. Entonces, lo que hay un reclamo de parte de los aliados es, bueno, decime qué es lo que vas a acordar, porque recordemos que el Staff Level Agreement, digamos, el detalle técnico del acuerdo con el fondo, tampoco está cerrado. Lo que dicen en el gobierno nacional es que todavía están esperando que primero se avale a través de la ratificación de la Cámara de Diputados el DNU presidencial y recién ahí van a cerrar el acuerdo técnico con el fondo. Lo que te dicen en la oposición es, primero decime qué es lo que vas a cerrar con el fondo y después veo si te lo ratifico o no en la Cámara de Diputados. Porque de vuelta estamos hablando de un DNU y según la ley de DNU que fue sancionada en el 2006 por Cristina Fernández de Kirchner, era una ley suya, con solamente la aprobación de una Cámara, el DNU tiene fuerza de ley y ya está. Es lo que está intentando hacer el gobierno nacional, ¿no? Que fue el argumento. Mandamos un DNU. Recordemos que hay una ley que sostiene que tiene que pasar por el Congreso y el argumento para sostener que pasa por el Congreso es que se lo va a tratar en la Cámara de Diputados. Esa es la situación un poco global en la que estamos. Los que van a venir el día de mañana a la bicameral de trámites legislativos son Vladimir Berning, el vicepresidente del Banco Central, José Luis Dazas, el secretario de Política Económica, y esto que comentábamos un poco en el bloque anterior, que está Leonardo Madcour. Hoy es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Recordemos una presencia que estuvo durante las negociaciones por el acuerdo que había cerrado en su momento Luis Caputo cuando era ministro de Mauricio Macri. El gobierno del Frente de Todos renegocia ese acuerdo y bueno, Madcour ya estaba ahí. En ese entonces, si no me equivoco, era el jefe de asesores del Ministerio de Economía que comandaba Sergio Massa. En ese momento, exmasista, ahora está ocupando el mismo rol de negociador bajo la gestión de Javier Milei. A ellos son los que le van a hacer las preguntas técnicas el día de mañana los legisladores. Esta es la parte de, bueno, el gobierno dando respuesta a los reclamos de los aliados que le quieren firmar el acuerdo con el fondo, ¿no es cierto? Cumplimos, no va a ir Luis Caputo, van estos funcionarios, pero que están al tanto. Ahora después tenés la discusión política. Y ahora sí vamos a ver algunos rostros, porque antes de reunirse, antes de que expongan los funcionarios de Casa Rosada, tenemos una discusión previa que tiene que ver con las autoridades. Vamos a la próxima placa. A ver. Acá hoy en día preside el senador de la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, ¿no es cierto? Riojano. Es riojano, senador de la Libertad Avanza, que viene presidiendo esta bicameral que se encarga del tratamiento de todos los DNUs. Menemista orgánico, dijo. Mi único jefe es Carlos Menem. ¿En serio? Sí, Mira, sí. Y abogado laboralista era. Sí. Y era abogado. Ese. Es abogado. La postura que sostiene el gobierno nacional es, recordemos, las bicamerales, como están integradas por diputados y por senadores, lo que se estila es, según el reglamento aparte, es un año preside un senador, al otro año preside un diputado. Entonces, Ahora, por lo tanto, habría que renovar la presidencia de la bicameral y que pasara a un integrante de la Cámara de Diputados. El problema que tiene hoy por hoy el gobierno, hay que ver cómo se termina resolviendo a raíz de este posicionamiento de Oscar Sago, es que no tiene del todo claro el número para ratificar la presidencia de la bicameral de trámite legislativo. Y en este caso siempre insistimos en que las presidencias de cualquier tipo de comisión no es importante solamente por un, digamos, por
una formalidad. Son las personas que se encargan de convocar esas comisiones de Claro. 100 cuando se reúnen. Y en el caso puntual de esta bicameral es porque estamos en la situación de empate. Claro, Claro. eso Y iba a es quien decir. define. Acá Sí. es básicamente quien ocupe la presidencia de la comisión es la que define si el dictamen es a favor o es en contra. Por eso cuando yo te Llanamente por preguntaba eso. al comienzo me dijiste, espera. Bueno, No, pero está bien, claro, no, claro, está bien. Sí, es el que detalle desempata. fundamental. Y venimos de una situación, digamos, caliente en la conformación de bicamerales. ¿Te acordás, Pato, cuando repasamos la bicameral del Defensor Sí, del claro. Niño? Sí. Bueno, en cada bicameral viene habiendo peleas por las Que quedó presidencias. Sarapura ahí, claro. Claro, así que no descartemos que mañana buena parte del inicio de la discusión sea esa, ¿no? Claro, porque ¿Quién va a ser además el presidente? siempre lo hemos dicho, esto es importante siempre, pero particularmente con este gobierno, que pobre, lo digo en el mejor sentido de la palabra, es el gobierno que llegó más carente de respaldo. Entonces, en cualquier comisión te falta gente y tenés que estar recurriendo a aliados, radicales con peluca. Es un problema agravado que no habían padecido tanto otros gobiernos, claro. Sí, pero con una aclaración. Dale. Si vos ahora después lo vamos a ver bien. Los que se le están complicando la existencia del Son los gobierno son los que eran propios. Claro, y los claro, que le y están por eso. permitiendo el control de Sí. las comisiones son sectores que eran de la oposición y que el gobierno con mucho éxito logró cerrar, ya sea por acuerdos electorales o ideológicamente o Juicio político. ¿En qué sentido juicio No, que político? los propios han desordenado lo que era la conducción de la comisión. Sí, Claro, los propios claro, desordenados, pero claro. también había un trabajo ahí de Casa Rosada de decir, yo me sostengo por este sector. ¿Que quién es ese sector? Ahora vamos a ver los rostros. Porque A una ver. cosa es Pagotto, que es de La Libertad Avanza, pero otras son los otros senadores que yo te los pongo del lado totalmente fieles al oficialismo en A lo que ver. tiene que ver en la bicameral de DNU. El otro es Víctor Siman, senador de Chaco, de Radical. Sí. Justo estábamos hablando Hoy más de... que nunca, Zimmerman. Hoy más que acompañando. nunca por la transferencia que hizo el gobierno nacional a la provincia de Chaco, una situación muy acuciante está viviendo la provincia de Chaco, tiene que pagar una deuda. Sequía impresionante. Una ahí. sequía impresionante y a eso sumale el problema político de Jorge Capitanich, gobernó el peronismo durante mucho tiempo la provincia de Chaco, hay un temor de que el peronismo vuelva a ganar la provincia, entonces se terminó cerrando incluso un acuerdo electoral con la Libertad Avanza. Así que Víctor Zimmerman, que de vuelta, encima lo trajeron, era funcionario de, en su momento, el gobernador, como les faltaba un integrante en el Senado, termina teniendo que volver a renunciar, creo que era ministro de Desarrollo Económico, De ministro Producción. de Producción, para volver a ejercer como senador para respaldar al gobierno nacional. Después tenés Luis Juez, senador del PRO, él siempre insiste en que él no integra el PRO, pero era el presidente del bloque PRO hasta que da un paso al costado por su cercanía más con el gobierno nacional. Y después lo tenés a Camau Espínola, senador de la provincia de Corrientes, que también está haciendo... viene del peronismo, viene de una Sí, sí, sí. boleta Se del lo perdió con Frente Cuadra, de el Todos. peronismo. Exactamente, Perdieron a Camau y a presidía Cuadra. el bloque que integraba Edgardo Cuadra, senador que fue corrido de la Cámara Alta porque lo encontraron con $200.000 Sí. en la frontera con Paraguay. Bueno, Camau también integra un sector muy alineado con el gobierno nacional. Y ahí está en veremos lo que podría ser también algún acuerdo electoral también. ¿no? Hay una discusión... Sí. Bueno, porque ¿quiénes son las personas que se están hablando? Porque el candidato del oficialismo hoy por hoy es Lisandro Almirón. Sí. Lisandro Almirón, que vamos a la próxima placa, Claro, ahí está, ahí está. perfecto. Integra la comisión también. Lisandro Almirón, recordemos también que fue uno de los que protagonizó el escándalo la semana pasada en la pelea que hubo con Oscar Sago en su momento por el tema del quórum Sí. en la sesión, cuando el peronismo estaba a punto de poder emplazar un proyecto de Victoria Tolosa Paz que pretendía quitarle las facultades delegadas al presidente. Sí, un Almirón que además tiene el aval completo de Karina Milei, ¿no? Sí, claro. Absolutamente, porque es un puro. A ver, hay una discusión que está habiendo hoy en día dentro de la Libertad Avanza que tiene que Sí, ver claro. a quiénes se designan. Y Lisandro Almirón es puro de la Libertad Avanza y hay un interés de al menos un sector del gobierno nacional de asegurarse en cada una de las provincias que hay gente que le respondan directamente al gobierno Sí. nacional y no depender, bueno, de acuerdos Es la discusión regionales. en capital, incluso más allá de quién cotiza mejor en términos electorales para una elección a veces, ¿no? Sí, hay una... A veces prefieren el puro que no otro que es amigo, pero que no está garantizada esa lealtad. Hay
también Sí. un interés en esta elección muy clara de el gobierno nacional de que la prioridad fundamentalmente sean los números en el Congreso. Claro. ¿No es cierto? Más allá de los acuerdos para las legislaturas provinciales, incluso los gobernadores, el interés que tiene el gobierno Tropa, nacional número. es cerrar el número Sí. en el Congreso de la Nación. Digamos, son los cargos nacionales. Hoy por que hoy no me esa es la discutan las prioridad. leyes Sí, adentro, después sí. provincia a provincia se Claro. verá, pero lo importante es tener figuras fuertes y fieles en el Congreso de la Nación. Un poco imagino a raíz de lo que pasó la semana pasada con, Sí. digamos, la discusión que hubo con figuras propias de la Te digo Libertad una cosa, Avanza. por lo que uno ha visto, todos los oficialismos quieren más o menos lo mismo. No es que quieren pensadores independientes en los bloques, ¿no? Quieren gente que te Que den la diga mano, sí. que acate la voluntad del Ejecutivo, Sí. ¿no? Pero Que bueno, dale. y en Sí. el caso del gobierno nacional es clave porque llegó con un número muy chiquito Claro. y todos los acuerdos los tuvo que tejer de a poco haciendo alianzas. Bueno, el objetivo ahora es que sean propios, no tener que depender de esas alianzas. Pero bueno, después Francisco Monti, otro, ya lo podemos llamar radical con peluca. Sí, ya sí, Eso te iba a decir, absolutamente. es el radical con peluca más Sí, sí, cercano. sí. Es el, Listo, el sexto, definitivo. ¿no? El sexto, sí. Claro, ahí está. Bueno, y después Diego Santilli, si existe el concepto pro con peluca, que no existe, podríamos utilizarlo para Santilli, que es una de las figuras que más mide en la provincia de Buenos Aires y que es uno de los que está protagonizando las negociaciones para cerrar un acuerdo Claro. en la provincia con la Libertad Avanza. La decisión de, en este momento, del gobierno nacional es que sea José Luis Espert quien encabece la boleta, pero bueno, hay un sector del proacuerdista que está buscando cerrar. Estos 3 diputados, si se va a terminar eligiendo un diputado, alguno de ellos 3 terminaría ocupando la presidencia en el caso de que termine predominando el acuerdo del oficialismo. Pregunta por las dudas. Creo que el mandato de Santilli termina ahora, me parece, ¿no? Sí. Bueno, puede Santilli de número 2. Digo, estoy preguntando si hay Sí, acuerdo, ¿no? absolutamente. Sí, porque dice que va a pasar eso. Dice, bueno, parte de las cuestiones que habrá que explicar es, irían divididos la Libertad Avanza y el PRO en la capital, que ahí no hay arreglo, y tratan de tejer la unidad en la provincia, no sé. Todavía no está cerrado ese acuerdo. No. Todavía en parte por el rol que cumplen los Macri, pero acá tenemos un sector de dirigentes de bonaerenses que están interesados en cerrar con la Libertad Avanza, haya acuerdo o no con los Macri. Y Diego Santilli es uno de las principales figuras que encabezan este sector del PRO. Vamos ahora a los que están definitivamente en contra y son los que están un poco organizando, que son los senadores del peronismo para hacerse con el control de las autoridades de la bicameral. Está Fernández Agasti, senadora cristinista, está Mariano Recalde y está también María Teresa González, senadora de Formosa, alineada con José Mayans. Acá los 3 senadores muy claramente más del ala cristinista. Sí. Y después tenés a los diputados que también integran Unión por la Patria, que es ahí está, lo tenés a Ramiro Gutiérrez, diputado de la línea del masismo, está Carolina Gagliar, una figura que fue la que defendió más claramente el pedido de juicio político del presidente. De la comisión. El recinto es una de las que más sabe respecto a las cuestiones formales sobre los DNUs en la Cámara de Diputados de parte del peronismo, y la tenés a Vanessa Siley, también del lado del sindicalismo y también línea más cristinista. El bloque que más me gusta es este. Está bien. Vos que decís al final, llegamos a la placa que vos querías. Claro. Lo que definen un poco la votación, se llama esta categoría. Nicolás Mazzot, ex diputado del macrismo, ex dirigente del macrismo, hoy una de los sectores más duros adentro de Encuentro Federal. Sabemos que Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, es un bloque muy heterogéneo. Mazzot integra junto a Monzó la línea más combativa adentro. Bueno, Mazzot está ya negociando hace mucho tiempo con el peronismo para ver de cerrar un acuerdo para hacerse de las autoridades de la bicameral, y Mazzot es un voto que iría en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Epa, eso sí me llama la atención. ¿Con quién está hablando Mazzot y quién trajo a Mazzot? A Paul Troni. Paul Troni, recordemos, Francisco Paul Troni, senador formoseño, famoso por tener varios cruces con José Mayans en el recinto, ingresó por la Libertad Avanza y se termina peleando con el gobierno nacional a partir de la designación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. Es y una además, persona... acordate que él quería ser el presidente del bloque que terminó con Claro, Atauch. exactamente. Claro. En ese momento, no, con Abdala. Abdala, de vicepresidente Abdala, del Senado. exacto. Sí. Pensé que era del bloque. Bueno, acá hay negociaciones con Paul Troni, encabezadas fundamentalmente por Nicolás Mazzot, para votar junto a el peronismo para hacerse de las autoridades.
¿Y a quién se pensaba designar como presidente de la bicameral? Claro. A Óscar Sago. Mirá vos. Era una negociación que existía. Óscar Sago, que es de vuelta, es del oficialismo, tiene una relación personal como muchos de los que están Con Milei. originales de la Libertad Avanza con Javier Milei, pero que queda muy desplazado luego de lo que pasó con la Comisión de Juicio Político. Sí, Sago lo que remarca siempre, y lo dijo esta semana en muchas entrevistas, es yo sigo siendo fiel a Milei, lo que cuestiona, como dijiste antes bien, es el entorno, ¿no? Por eso es que él, se desmarca en el caso Libra, donde justamente el entorno está siendo muy apuntado, pero ahora ratifica el apoyo a través de el voto a favor del acuerdo con el fondo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el entorno y Milei son lo mismo, no son dos cosas. Bueno, la Libertad Avanza te dice... ¿Y qué sé yo? Me parece... ¿Quién habla del entorno? ¿Quién está hablando siempre del entorno? Mauricio Macri. Claro. Y Sago parece que está hablando como si fuera Mauricio Macri, y algunos le dicen que le acusan a Sago de que habla más con Cristian Ritondo de lo que ha hablado con Martín Menem o el actual presidente del Bloque de la Libertad Avanza, que es Gabriel Bornoroni. Recordemos que Sago incluso intentó armar un interbloque con el PRO en su momento. Hablando de esa interna, de los Macri con gente del gobierno y con Patricia Bullrich, me llamaron la atención las declaraciones de Jorge Macri de ayer, diciendo: a mí no me consta para nada que los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora tengan que ver con los incidentes. Son en todo caso grupos anarquistas, lejísimos del gobierno que había señalado a Otermín y a el intendente de La Matanza. Pero bueno. Bueno, ya viene una discusión con Patricia Bullrich, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace un tiempo. Y bueno, y acá queda la especulación respecto a qué es lo que va a hacer Sago. Ya la semana pasada lo que se hablaba adentro del peronismo era que en vez de Sago iba a ser Nicolás Massot, la persona apuntada para ocupar la presidencia de la bicameral. La discusión es que Sago es el número que desempata, porque vos tenés, si lo contás a Poltroni y a Massot, con los legisladores de Unión por la Patria tenés 8. Si vos contás a los oficialistas y aliados tenés 8. ¿Quién es el que desempata? El presidente de la bicameral, que es que tiene voto doble. Si Sago termina siendo designado como presidente de la bicameral, hay que ver qué postura tiene a la hora de desempatar, cuando ya públicamente dijo muy claramente que él acompaña el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me puedo equivocar, no lo veo a Sago votando en contra, me parece. Es que ya lo dijo públicamente, por eso. Lo que dice Sago, y es lo que escuchamos en voz de vuelta de muchos aliados, él hizo una crítica que haya sido por DNU. Nunca sabes cuando esa crítica respecto a las formas va a derivar en un rechazo o va a derivar en un acompañamiento. A ver, a mí algunos legisladores del oficialismo me recordaban en su momento muchas veces hay críticas a las formas y después acompañan. Ahora, cuando fue los fondos de la CIDE, también hubo una crítica respecto a cómo había sido el mecanismo, y en ese momento el PRO termina rechazando ese decreto. Fue el único decreto que el Congreso le rechazó al gobierno nacional, y también comenzó como una crítica a las formas. Hasta ahora la crítica a las formas termina siendo un acompañamiento al fondo. Toda la aspereza que había reunido el gobierno a partir del caso Libra y a partir de lo que fueron los incidentes el miércoles, y lo que había pasado con Facundo Manes, me parece que gran parte de ese clima, por lo menos adentro, por lo menos con Sago ahora, por lo menos con Elisa Carrió, me parece que el tema del acompañamiento al gobierno por el acuerdo con el fondo, me parece que diluye un poco todo lo otro, ¿o me equivoco? A ver, ¿vos qué opinás, Caro? Me parece, digo. Me parece que forma parte de la puja de agendas que... No olvides, Pato, que el jueves puede ser el día en que volteen los pliegos de la Corte. Digo, empezamos con la mano, si Villarruel... Y bueno, hay que ver la película completa. Claro. Digo, no está convocada la sesión, pero vas a tener un golpe muy fuerte para el gobierno si el Senado definitivamente rechaza los pliegos del hijo y García Mancilla. Y perdóname, porque ahí es muy interesante eso de que acá, si hay sesión especial, se autoconvocan los que están citando y hay sesión especial. No es el caso del Senado. ¿Qué se sabe de Victoria Villarruel? ¿Habilitaría la sesión el jueves o no? De momento no la habilitó, y hay que sumarle un nuevo capítulo. El oficialismo está pidiendo una sesión para el mismo día para tratar ficha limpia. Claro. Y para tratar el proyecto de declaración de emergencia de Bahía Blanca.
Entonces, vos ahí tenés dos pedidos que tienen como objetivo claro asustar al peronismo, que son los que están encabezando la destitución de los dos jueces de la Corte. Destitución no, el rechazo de los pliegos de los dos jueces de la Corte Suprema. Ahí es Victoria Villarruel la que tiene que tomar una decisión, una Victoria Villarruel que con una interna, con el gobierno nacional, hasta ahora, vamos a decirlo de todas maneras, siempre el momento de convocar, siempre se alineó con el gobierno nacional, nunca, nunca incurrieron en un acto de rebeldía en ese sentido. Las disidencias llegan hasta ahí, ¿no? Llegan hasta ahí, claro, nunca especular en el propio recinto, pero estás de vuelta con una puja de convocatorias, de agendas, de que se superponen y de un gobierno nacional que no quiere dejar en manos de la oposición una vez más la agenda. Este es el tema. Yo pensé que venía una semana complicadísima para el gobierno por el tema de los pliegos, por el tema de los emplazamientos, por la convocatoria de jubilados el miércoles, y uno va viendo que no está nada garantizado que eso no vaya a ocurrir. Puede que haya sesión el jueves, que se emplacen, que haya lío, pero el gobierno está peleando, está espadeando. Va a haber ganadores y perdedores, Paco. Va a haber ganadores y perdedores. Y si hay algo en el cual es bueno el gobierno nacional es en copar la agenda. Digamos, me parece que en ese sentido ha sido muy exitoso. Pero han trastabillado estas últimas semanas, ¿no? Es el tema, claro. Digo, el miércoles se van a tratar los pedidos de informes, pedidos de interpelación, la comisión investigadora. No son buenas noticias para el gobierno. Este fin de semana vos leías los diarios y parecía que los analistas se habían hablado todos con la misma fuente. Que todos coinciden en que el problema de la pérdida de la agenda tenía que ver básicamente con el primer discurso en Naciones Unidas. Naciones Unidas fue el discurso anti-woke en Davos. En Davos. Ahí. Y a partir de ahí un montón de cuestiones, se suma el tema del episodio de Libra, se suma el tema del episodio con Manes, los incidentes en en el Congreso. Era como el comienzo era Davos, dicen, de lo que era el manejo de la agenda. Y habrá que ver. Porque hubo dos convocatorias. Tuviste lo que fue la marcha antifascista, como se llamó después del discurso de Davos, la marcha de la semana pasada, la convocatoria, no marcha, que se hace todos los miércoles, pero con más presencia que otros miércoles. Y ahora hay que prestar atención. La promesa de la CGT La CGT anunció que va a llevar a cabo un paro general. Una CGT que hasta el momento está teniendo una relación bastante amigable, vamos a decirlo, con el gobierno nacional. Se reunieron la semana pasada y anunciaron, se habla de los primeros días de abril, sobre la posibilidad de un paro general. Una CGT que parecía agradecer el freno a la reforma laboral del año pasado que impulsaban Martín Tetaz y otros radicales, ¿no? Claro, la reforma sindical, sí. Fue, a ver, hablás con cualquier fuente cercana al sindicalismo y hubo ahí una conversación respecto a garantizar cierta paz en las calles, pero a cambio de que no avanzaran algunas iniciativas que atacaban directamente en contra del financiamiento de los sindicatos. Bueno, se prometen días intensos, estaremos muy atentos. ¿Cuándo no? María Caferata, muchísimas gracias. A usted. Caro Ramos, muchísimas gracias. Nada más, hasta acá llegamos. Enseguida a la continuidad de DTV.